Bueno, pues a decir de los números, parece que viene una reforma al Poder Judicial. Parece que ahí viene la reforma que el presidente López Obrador envió el pasado 5 de febrero, junto con varias más. Veíamos ya los resultados presentados, más ni menos, que por la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Manuel, que siempre es un gusto. Qué gusto. Muy buenas noches, Alberto Beñé. Manuel, Alberto, Sergio, estás? buenas noches. Qué gusto saludarlos. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo Manuel, estás? Sergio, Alberto, un placer. Muy como buenas siempre. noches. A ver, números redondos, quitando a quienes no contestaron o no conocían, digamos, de qué estaban hablándoles, de qué les estaban preguntando. 8 de cada 10 quiere que se reforme el Poder Judicial o cree que es un buen momento para hacerlo. 8 de cada 10 votarían, si fueran diputados o senadores, se pusieran sus zapatos a favor de una reforma al Poder Judicial. 7 de cada 10, poquito más quizá, estarían a favor de elegir a los jueces, ministros y magistrados. ¿Qué te dicen esos números? ¿Cómo ves las cosas, Sergio? Bueno, a ver, creo que la respuesta más interesante es que la mitad de la gente no sabe qué es la reforma judicial y hay que empezar por eso. Se le está preguntando a la gente qué es o qué quieren hacer con el Poder Judicial, pero la mitad de las personas, por lo menos en esta encuesta, según lo que nos están diciendo, que tampoco estoy tan seguro de que sea cierto, pero bueno, la mitad de la gente nos dice que no sabe. Y eso pues corresponde más o menos a la idea que tengo. Si tú le preguntas a cualquier persona, oiga, ¿cuáles son los elementos de la reforma judicial del presidente López Obrador? La mayor parte no sabe. Habrá gente que diga, es para combatir la corrupción, pero hasta esta fecha, por ejemplo, no he sabido cuál es la relación entre la corrupción y la elección por voto popular. Si la elección por voto popular fuera una vacuna contra la corrupción, imagínate, no tendríamos ya corrupción en el país, porque el Poder Ejecutivo o los gobernadores, los alcaldes, el presidente son electos por voto popular, los legisladores son electos por voto popular y pues simple y sencillamente no hemos visto que disminuya la corrupción. Si fuera el voto popular una vacuna contra la corrupción, pues yo me permitiría sugerir al presidente de la República que el director de Segalmex sea electo por voto popular y nos evitaríamos decenas de miles de millones de pesos en robos. Pues sí. Ahora, quién sabe, a lo mejor lo presentan y ganan en una de esas. ¿Cómo lo ves? A ver, a mí no, lo ilógico es que hubiera sido otro resultado. Si a mí me preguntas, ¿es necesaria una reforma del Poder Judicial? Yo digo que sí. Claro, sí. Claro que es necesaria una reforma del Poder Judicial. Cualquiera que se haya enfrentado de un lado o del otro a la justicia en nuestro país, sabemos que es ineficiente en muchos ámbitos, que hay ámbitos, no todos, no tanto como se dice, pero hay ámbitos de corrupción. Me parece que hay problemas evidentes en la justicia. Si le preguntas a la gente, ¿hay que elegir a los jueces por voto? La mayoría de la gente va a decir que sí. Como va a decir que sí, si le pregunta, oiga señor, ¿usted quiere seguir pagando impuestos? Te va a decir, no, yo no quiero pagar impuestos. No, pero no funciona así el sistema. Yo creo que es necesaria una reforma judicial, incluso en las mesas que organizó Morena está bastante bien, fuera de la propuesta presidencial, está bastante bien planteado algunos de los puntos de la reforma judicial, que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión aquí, de separar el Consejo de la Judicatura y la Corte con presidencias diferentes, supuesto, sí. Eficientar la carrera judicial, todos los mecanismos que hay que hacer. El único país del mundo que elige a sus jueces, me imagino que de ahí lo tomó el presidente López Obrador, porque lo hizo Evo Morales, es Bolivia, y ha sido un fracaso absoluto el sistema. Y no solamente no evita la corrupción, sino que aumenta la corrupción. Pongamos el ejemplo, tú tienes que elegir al juez de distrito en Badiraguato. ¿Quién va a imponer ese juez de distrito? No nos engañemos, o en frontera con Malapa, o aquí en la Gustavo Madero, sí, porque te fuiste muy lejos, pero por eso. Aquí en Gustavo Madero, digamos, ¿no? En Colima, donde sea, donde haya necesidad. Entonces, me parece que el problema no es la reforma judicial. Yo creo que hay puntos de la reforma judicial que ya se han discutido, que lo tiene planteado el propio oficialismo y demás, que son positivos y que pueden funcionar. Lo que no funciona y que distorsiona todo esto es el tema de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Alberto.
Creo que el problema de fondo es que no es una reforma que busque mejorar la impartición de justicia en nuestro país, en lo que creo que todos coincidimos como algo necesario. El gran tema en materia de justicia, esto inició en el mundo desde los 70s con la Convención de Florencia, es el acceso a la justicia. En México hemos contado con trabajos diversos que muestran que alrededor de un 40% de la población no tiene la posibilidad real de hacer valer y defender sus derechos porque no tiene la posibilidad de pagar un abogado o no cuenta con un servicio público de defensoría eficaz. Otro punto es la eficiencia, la agilidad de los procesos para que sea justicia pronta y expedita, como establece la Constitución, la transparencia, por supuesto, y si quisiéramos además mejorar la impartición en lo que más afecta a la gente, tendríamos que concentrarnos en el ámbito de la justicia local, la justicia del orden común, en donde se dirimen las controversias familiares, patrimoniales, mercantiles, etcétera. El 99% de los procesos son de justicia local. Ahí están los asuntos en materia de justicia. No, esta reforma lo que busca es anular al Poder Judicial de la Federación en sus funciones de contrapeso y de control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo y del Legislativo. Hay que decirlo claramente, eso es lo que se busca. Y la encuesta, pues francamente es una cosa que si preguntáramos, como preguntan, ¿considera que todos los jueces, ministros y magistrados son corruptos? Y otra pregunta, ¿considera que algunos lo son? Bueno, si sumamos los dos, más o menos 55% considera que son corruptos. Si hiciéramos esa pregunta sobre diputados, gobernadores, presidentes municipales, estaríamos en los mismos términos, lo vemos en otras encuestas. Entonces, a mí me parece que es muy sesgada, que no constituye ninguna consulta seria. Son temas especializados que la mayoría de la gente desconoce, como decía Sergio ahora, con la escasa respuesta de quienes sí se animaron a darla. Y además, una cosa que es muy obvia, las mayorías en muchos asuntos ni tienen la razón, ni tiene por qué tomarse esa mayoría para trastocar el diseño de un sistema constitucional en un aspecto tan importante. Ahora, pero las mayorías votan. Y en los congresos las mayorías cambian leyes, modifican legislaciones y en este caso pueden meterle mano a la Constitución. Morena va a tener una mayoría, saber cómo se terminan acomodando, lo conoceremos en agosto, pero Morena podría tener una mayoría casi aplastante en el Congreso, en la Cámara de Diputados sobre todo, en el Senado no tanto, pero una mayoría que les alcance para esto. Y para cómo andan los números, para cómo quedaron las elecciones, ¿qué tanta va a ser la tentación o qué tanto diría incluso la camisa de fuerza para caminar así esa ruta sin poder moverse demasiado? La tentación es tan fuerte que para eso se están encaminando. Los dirigentes de Morena ya dan por hecho que tienen la facultad de cambiar la Constitución sin importar lo que pase, a pesar de que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde juntos tuvieron el 54% de los votos para diputados, 54.7% de los votos para diputados, pero un sistema de sobrerepresentación que se hizo para violar el artículo 54 de la Constitución, que establece un máximo de 8%, con la idea de que con eso se evitaba que un partido pudiera manipular la Constitución, pues le dieron la vuelta con el tema de las alianzas y resulta que la alianza del gobierno va a tener más de 20 puntos de sobrerepresentación. Eso ya es un hecho. Van a tener también más de 10 puntos de sobrerepresentación en el Senado. Les faltan 2 senadores para tener la mayoría calificada y esos senadores pues sabemos que se compran con mucha facilidad. Ya lo hicieron en 2018, compraron pues a todo el Partido Verde, les salió barato incluso y ahora pues el Partido Verde que contendió en 2000. Ahora se cotiza más caro. Bueno, pues ahora se cotiza más caro. Pero a ver, aquí el punto es que sí van a poder cambiar la Constitución, van a poder hacer lo que se les antoje y la gran pregunta es si eso es correcto o no es correcto. Digo, a mi juicio no es correcto. Se está violando el espíritu de la Constitución, el espíritu de las medidas que impulsó en 1996 el presidente Morena, que era Porfirio Muñoz Ledo, pero con Andrés Manuel López Obrador ya a punto
momento de tomar la posición, la presidencia. Él, por supuesto, que sabía que había ese límite establecido a la sobrerepresentación, la aplaudió. De hecho, todas sus declaraciones en 96 y 97 era qué bueno que había ya instituciones democráticas que impedían la sobrerepresentación. Hoy se le olvida porque el poder es el poder. Y en realidad lo que está buscando, como lo dice Alberto, el presidente López Obrador, es concentrar tanto poder como pueda en la presidencia de la República. Le da igual la corrupción, porque la medida de elegir a los jueces, magistrados o ministros no tiene nada que ver con la corrupción. Y por supuesto, también es una decisión que, que no resuelve el problema de equidad, de acceso equitativo a los tribunales, que es uno de los problemas fundamentales, ni resuelve el problema de la oportunidad de la justicia, que son los dos problemas. O sea, tenemos... A ver, es que problemas hay uno, pero ellos dirán, es que este es el mandato. O sea, este es el mandato, es por lo que votaron. Pero si la gente no se enteró, entonces no era tan mandato. Pero ganaron con... A ver, ganó aceptando eso, con el 60%. Aceptando eso, aceptando la sobrerepresentación. Que tengan todos los votos, controlan el Congreso. Hay un procedimiento legislativo para elegir a los ministros, a los miembros del Consejo de la Judicatura, para que a su vez haya una carrera judicial. Los han elegido, en diciembre se va el ministro Aguilar, elegirán a un nuevo ministro o ministra, tienen los votos para hacerlo, lo hicieron con Leña Batres, lo hicieron con otros ministros. El presidente se queja de que dos le salieron malos y se le fueron para el otro lado. Porque defendieron la Constitución. Pero ahí están los mecanismos institucionales. Si esto avanza, lo que no necesitas es romper la carrera judicial. Sí, pero si esto camina, vamos a ir en 2025 a votar, a elegir todos a los próximos ministros de la Suprema Corte. Bueno, ministros, magistrados y jueces federales son 1,600, pero a ver, también son los del fuero local, claro. Y no sabemos cuántos son exactamente, pero son alrededor de 30,000. ¿Cuánto va a costar ese proceso propuesto? Porque no está presupuestado, no está en los precriterios de finanzas públicas del año que viene. Lo que plantea Jorge, que es muy importante, los sistemas para la designación de los jueces en las democracias constitucionales serias son por vía indirecta, es decir, si hay una legitimidad popular porque concurren dos poderes o uno de los poderes que son producto de una elección, eligen a esos juzgadores. Entonces, no es que no haya legitimidad popular, es que el mecanismo está previsto así, claro, para que haya un proceso riguroso en cuanto a competencias, experiencia, calificación profesional de quienes van a ocupar esos cargos. De verdad, esa campaña no me la puedo ni me la quiero imaginar. Pensemos nada más en el ámbito federal, 1,680 cargos que hoy hay, haciendo campañas. ¿Quiénes? ¿En dónde? ¿Con qué recursos? ¿Con qué dinero? Porque además en teoría no harían campaña, lo cual sería... Entonces ¿cómo los conoces? Esto es peor, ¿no? Entonces, a ver, quizá no es perfecto, por supuesto, lejos de estar lo que se propone. Damos el beneficio de la duda de que quizá tampoco sea perfecto lo que hoy se utiliza, porque ha terminado esto y lo vimos recientemente. Es decir, ha terminado en un reparto entre partidos o en el aprovechamiento del partido en el poder para llevar mano. Esos son los ministros de la Suprema Corte. A ver, estamos hablando de 1,600 jueces. Pero ¿cuántos cargos están hoy vacantes, por ejemplo? A ver, porque no los quiere llenar el presidente. Espacios, por eso. Porque no los quiere llenar el presidente. Pero entonces quizás sí habría que repensar el esquema. No, más bien hay que impulsar esa carrera judicial. La hija, en ese momento no recuerdo su nombre, la hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, que es magistrada, señaló hoy en su cuenta de redes sociales que hay que tenerle respeto a la carrera judicial, porque tú, para ser juez, tú presentas exámenes de oposición, compites contra todos los demás que quieren entrar, y ahí, como ocurre en las buenas democracias del mundo, es donde se va forjando la carrera judicial. Lo que quiere hacer aquí el presidente... Pero entonces tendría que ser el mecanismo que se... Pues a lo mejor eliminar yo estaría mucho más a favor de eliminar la intervención del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y que todas las designaciones de jueces, de magistrados y de ministros sean por concurso de oposición. Eso sí me gustaría. Sí, bueno, pero además tú tienes
insisto, es que a mí lo que me desconcierta es que la razón es lo que decía Alberto. Evidentemente quieres, sobre todo estás pensando en la Corte, en descabezar la Corte, yo creo que están pensando en eso. No se pusieron a pensar en los 1.650 cargos federales que habría que reemplazar y los N cantidad de cargos en el ámbito de la justicia local. Pero incluso en eso, ahí están los mecanismos. Si tú quieres fortalecer eso, se platicó en los foros de Morena, ahí está planteado. Era la propuesta original de Arturo Saldívar y de otros, era fortalecer el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, ninguna duda que hay que hacerlo. Claro, le tienes que dar dinero, le tienes que dar recursos. El Consejo de la Judicatura, casi todo completo, son designaciones que ha puesto esta administración. Entonces, eso es lo que hay que fortalecer. Y a partir de ahí, fortaleces la carrera judicial, depuras, porque también no nos engañemos, hay casos, puede haber casos de corrupción y se analizan. Durante la administración de Saldívar se dieron de baja a varios magistrados que se comprobó uno que estaba relacionado con Caro Quintero, uno con el Mencho, bueno, se los dio de baja. Se supo, hubo en administraciones anteriores magistrados que estuvieron relacionados con el Chapo Guzmán, con otros personajes, y se los da de baja. Pero eso no lo resuelves con voto popular, al contrario, lo agudizas con el voto popular. Es carrera judicial y un sistema nacional de acceso a la justicia. En Europa se inclinaron desde los 70s por la fórmula de abogados subrogados, es decir, que el Estado da un subsidio a algunos despachos o barras de abogados para llevar casos de gente sin recursos. En otros casos, Estados Unidos se optó por un sistema de defensoría pública, como en México. Hay muchos modelos y muchos de ellos exitosos. Una buena carrera judicial con un sistema universal de acceso a la justicia serían las formas para entrarle al tema de verdad. Pero el tema es otro. Vamos a ver qué voces escuchan y a qué voces les hacen incluso caso. El cambio del sistema de justicia penal que se hizo en el periodo de Calderón tardó 8 años en implementarse y todavía no se termina de implementar. No estoy muy seguro que haya ayudado. Yo también. Hay muchos abogados que dicen pero que se echaron 8 años para implementar. 8 años, y a algunos les agarró las prisas, no invirtieron donde tenían que invertir, hubo un montón de fallas en el camino. Jorge, gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Sergio. Muchas gracias como siempre. Hasta mañana. Pásela bien.